Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 7 de octubre y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 14, versículos 13 al 23 con el título Renunciando nuestra libertad en amor. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 13. Dice la palabra de Dios así: Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Vamos a volver al principio, hermano. Dice la palabra empezando en el versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Escribimos en el pasaje de ayer que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los cristianos en Roma, tanto los gentiles como los judíos: ya no se crean más que los demás, mejores o más justos por hacer o no hacer algo, por comer o por no comer. Y luego dice, no solamente dejen de juzgarse entre ustedes, porque acuérdense que Dios es el único que tiene el derecho de juzgarnos, no lo hagan. Dice, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No solamente dejen de juzgarse entre ustedes, sino hagan todo lo posible, sean muy intencionales en no causar a otro hermano a que caiga, que tropiece. No hagas, digas, actúes de alguna forma que luego tu hermano caiga en tentación, que él tropiece, que él cometa un pecado. Y dice en el versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Toda la comida es pura, como Cristo Jesús lo enseñó. Creo que fue en Mateo 17, que Jesús dijo que toda la comida es impura. No es la comida que es impura, sino los pensamientos de uno y lo que uno trae en el corazón. Lo que entra por la boca, pues sale. Y ninguna de esas cosas que comemos o consumimos nos puede corromper o contaminar. Pero es el corazón de la persona. Así que dice Jesús, y aquí dice también Pablo, la comida en sí, no hay una comida mala o impura o inmunda. Más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si esa persona está convencida que comer algo es un pecado, entonces para él lo es. Y dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Vemos en el pasaje de ayer. Todo lo que hacemos o no hacemos, lo que comemos o no comemos, debe de hacerse no solamente para beneficio de uno, para placer de uno, sino también tenemos que estar conscientes de cómo lo que yo hago va a afectar a los demás. Si mi libertad para comer una comida sacrificada a un ídolo, y yo sé que los ídolos no son nada, que no existen, así que una comida sacrificada a un ídolo no corrompe o contagia o no contamina la comida. La comida está limpia, la puedo comer. Pero si yo, en mi libertad de comer, como y luego hago pecar, hago caer, tiento a un hermano más débil en la fe, no debo de hacerlo. Debo de privarme de mi libertad, de renunciar a la libertad que yo tengo de ser todo en Cristo para servir, para edificar a mi hermano en amor.
Y luego dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que todo lo que tú haces no lo haces solamente para ti mismo. Ten cuidado, esté atento para ver si tu libertad hace que otra persona peque. Dicen, hermanos, no sé, dice alguien que el famosísimo pastor predicador Charles Spurgeon, a él le gustaba fumar cigarros, ¿sí? Y luego él estaba caminando en Londres y vio una tienda donde decía, aquí vendemos los cigarros que fuma el famoso Charles Spurgeon. Cuando él vio eso, dijo, oh no. O sea, en ese tiempo, hermanos, no se creía que era un gran pecado fumar un cigarro. Sí, y la otra cosa que les quiero decir es que muchas veces el estándar de lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es correcto y no es correcto, cambia. Una vez se dice que en los principios de los años 1900, unas jóvenes, en ese tiempo, en ese entonces, las mujeres tenían que andar con medias, con stockings, con medias así, con pantyhose, ¿sí? Y llegaron unas niñas sin las medias, sin los pantyhose, y le fueron a acusar al pastor. Y el pastor, en vez de enojarse con las jóvenes que no se pusieron los pantyhose, dijo, jóvenes, niñas, entiendo que ustedes tienen celo por Dios y quieren que las demás jóvenes también se vistan como ustedes. Pero ustedes saben que en los años 1500 los pantyhose empezaron con las prostitutas en Italia y que eran las prostitutas que andaban con sus pantyhose. Todas las niñas se quedaron sin palabras. Así que, hermanos, lo que les quiero decir es que las cosas cambian. A veces la percepción que tiene el hombre acerca de cosas, sea comer algo, no comer algo, de vestirse de alguna forma, esas cosas son fluidas y cambian, ¿sí? El pastor Charles Spurgeon llegó a ese punto y yo dijo, wow, o sea, yo tengo la libertad de fumar un cigarro, pero si al yo ejercer mi libertad de fumar el cigarro hago caer a otra persona que cree que fumar es malo o es un pecado, yo no estoy actuando en amor, estoy siendo muy egoísta, muy egocéntrico. Dice aquí el apóstol Pablo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo importante en la vida cristiana no es qué comes o lo que no comes, es tener paz con Dios, tener gozo en el Espíritu Santo, es hacer justicia, lo que es correcto, lo que es bueno, lo que le agrada a Dios. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bendito aquel que no ejerce su libertad para luego causar a otro a que peque y luego que uno se sienta también condenado, ¿sí? Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y aquí el apóstol Pablo empieza a hablar sobre otros temas, pero lo que está diciendo es esto. Si el débil en la fe no tiene fe, no sabe que tiene la libertad para comer tal cosa, y tú lo haces y haces que él peque, entonces tú no estás actuando en amor. Todo lo que se hace tiene que hacerse con esa fe, esa convicción plena de lo que yo estoy haciendo le está agradando a Dios. Y como les dije, no se trata tanto de lo que hacemos, sino por qué lo hacemos, para quién lo hacemos, con qué motivos o intenciones hacemos las cosas, si realmente lo estamos haciendo para agradarle a Dios o no. Es que, hermanos, vamos a empezar el día de hoy. Bueno, yo sé que es un poco tarde, no tuve tiempo hasta ahorita, hermanos, a sentar a grabar este video, pero oremos, hermanos, meditando en esta palabra y preguntémonos si realmente hacemos todo lo que hacemos, no solamente para complacernos a nosotros mismos, sino para servir a los demás, para edificar a los demás en amor. Como cristianos, ese es nuestro deber.
No piensa solamente en lo nuestro, en lo que nos conviene o lo que es benéfico para nosotros, sino cómo puedo servir a los demás. Y el ejemplo que nos da la palabra de Dios es Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios tenía la libertad de hacer lo que Dios hacía. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Cristo no se aprovechó de la libertad que él tenía, del estatus divino que él tenía, y más bien renunció sus derechos, su libertad, para servirnos en amor, hasta llegando a sacrificar su propia vida en la cruz del Calvario, hermanos, nosotros también debemos de seguir este ejemplo de Cristo Jesús, haciendo todo lo que hacemos para servir a los demás en amor. El cristiano, hermanos, es el hombre más libre de todos, pero a la misma vez es el hombre que debe estar más sujeto a Dios y a los demás en amor para servirles. El cristiano es libre de todos, pero también siervo de todos en amor. Así que no usemos nuestra libertad para nuestro propio provecho, sino para servir a los demás en amor, como Cristo Jesús lo hizo. Oremos de esta manera para empezar el día de hoy. Dios les bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.